aquí, ¿cierto? Para compartir. Recuerde que lo que dijimos el domingo es la forma de guiarnos, ¿no? Vamos a ver, ¿cierto? Que Dios tiene una iglesia sobrenatural. ¿Cuánto creen ustedes que la iglesia es sobrenatural? Sí, yo creo que la iglesia está basada en algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque la iglesia no es creada aquí en la tierra, sino que creada en el cielo, ¿cierto? A Dios le pareció hacer la iglesia, formar la iglesia. Formar la iglesia de hombres imperfectos, teniendo y llamando a una iglesia santa, porque eso es lo que Él quiere. Por lo tanto, entonces, la iglesia es sobrenatural, ¿ya? Y en esa dirección vamos a ir encajando todo lo que yo vaya compartiendo con ustedes en este tiempo. Seguramente de aquí hasta fin de año, si es que el Señor no dice otra cosa, seguiré con esta temática. Entonces, vamos a ver, decía entonces que el domingo entramos, ¿cierto?, a dejar claro, ¿cierto?, que ojalá marquemos la historia. La iglesia tiene que marcar la historia. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ha leído Los Generales de Dios, ha leído algunos libros como eso, usted ha visto que hay hombres de Dios que han pasado la historia, ¿cierto? O como Kathryn Kuhlman también, ¿cierto? Kathryn también es una mujer que dejó una huella y que hasta el día de hoy, y como otros hombres que han dejado huellas en los tiempos de los avivamientos y han marcado. Entonces, ellos, para nosotros no se nos olvida y vemos, ¿cierto?, los hechos del Espíritu Santo sobre su vida, cómo entonces se han realizado cosas tan tremendas y maravillosas. Por eso entonces creo que el desafío fue grande el día domingo. Nosotros tenemos que dejar huellas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que dejar una marca de la historia, ¿no? De la historia. Marcar la historia con nuestros hechos, con todo lo que nosotros somos, y entonces va a ser algo maravilloso. ¿Me dice amén? Usted puede dejar huellas sobre personas, sobre lugares, comunidades, su trabajo, su forma de ser, ¿cierto? Una empresa que usted quiera levantar. Bueno, dejará huellas. ¿Cuántos dicen amén? Porque será para la gloria y honra de nuestro Señor. Y en este inicio, ¿cierto? En este comienzo de este tema de la iglesia sobrenatural, tenemos que entender si hemos crecido o no hemos crecido. ¿Me dice amén? ¿Ya? Si hemos crecido, cada uno se puede hacer un autoanálisis, puede hacer un test, ¿cierto?, de lo que realmente ha podido, y lo va a entender en la medida que hoy día conversemos de la palabra del Señor. Porque quiero decirle algo, el diablo, ¿cierto?, es el que altera los tiempos, cambiando las leyes de las naciones. ¿Me escuchó? El diablo altera los tiempos, ¿cierto?, cambiando las leyes de las naciones. Dígame que no ha alterado nuestra convivencia nacional en este país. ¿Ya? ¿Se da cuenta usted? Entonces, el diablo es especialista en esto, ¿ya?, de alterar y de robarnos a nosotros, ¿cierto?, nuestra área de trabajo y de acción. Por lo tanto, entonces, aquí vamos a ver que los decretos, las normas, ¿cierto?, reglas de conducta, leyes, la socialización de una nación, el diablo la altera, ¿cierto?, produciendo a través de mentes diabólicas leyes, ¿cierto?, que van contra los principios de Dios. ¿Me dice amén? Entonces, por eso necesitamos una iglesia que en lo sobrenatural participe activamente frente a una sociedad que está corrupta y que está como un imán atraído a todo este mal comportamiento. ¿Me entiende? La gente hoy día, ¿cierto?, se comporta de una manera totalmente, ¿cierto?, diabólica. El mal es una evidencia clara desde las pequeñas y cortas edades hasta las edades más adultas. Ya, ¿cierto? Si usted vio las noticias en estos días, ¿cierto?, hubo una banda en una localidad, no me recuerdo dónde fue, hacia el sur, creo que Concepción, ¿cierto?, donde robó en varias partes y los chicos andaban pero felices de la vida. Entonces, es este tipo de acciones y de actitudes, ¿ya?, en la que nos está diciendo cómo está cargado nuestro país o nuestras naciones, y a veces hasta nuestras familias que luchamos. Nuestras propias familias a veces luchamos porque vemos cómo el enemigo tiene cautivo o se empodera o le dice cosas y la gente toma esas cosas. Entonces, vuelvo a repetir, el diablo altera los tiempos, cambiando las leyes, ¿ya? ¿Cierto? Y decreta entonces normas de conducta en la sociedad, las cuales van contra todo principio del Dios del cielo. ¿Ya? Entonces, eso es tremendo, ¿ya? ¿Me entiende? Esta es una señal, porque nosotros, y cuidado con esto, hermano, y no estoy quiero que me entienda bien,
Cuidado. Estamos muchas veces más pendientes de que el Señor venga, que no es malo, que es correcto, que es bueno, que me alienta, que me hace salir adelante. ¿Me dice amén? Que manifestar a Cristo en esta tierra. ¿Me entiende? Entonces, a veces estamos mucho más interesados en eso, en que eso ocurra. Bien, sigamos orando. La Biblia termina diciendo, ¿cierto? Juanito, con toda la revelación, dijo él, John dijo, ¿cierto? Y escribió esas palabras maravillosas, ven Señor Jesús, ven pronto. Así se termina la Biblia. ¿Me entiendes? Qué tremendo, ¿cierto? Qué cosa más hermosa, qué cosa más maravillosa, ¿cierto? De este hombre de Dios. Así, y creo que debe ser el sentir de cuanto de la iglesia siempre. Ya, pero a veces nos enfocamos tanto en eso que no participamos siendo agentes, coherederos, embajadores, luz, sal. Dígame otra cosa. ¿Me entiende? ¿Qué es la iglesia? ¿Me entiende? Que somos como iglesia. Entonces no participamos mucho en eso. Y a veces entonces la decadencia moral de un lugar, de una familia, de cualquier, puede ser mucha responsabilidad mía como hijo de Dios porque soy luz o sal, que no he hecho lo correcto para detener el avance de las tinieblas. ¿Por qué? Porque soy parte de la iglesia y la iglesia es sobrenatural. ¿Me entienden? Entonces, aquí hay señales claras, clarísimas en nuestro país, ¿cierto? De las manifestaciones, ¿cierto? Dando a entender un nuevo sistema, nuevos valores, ¿ya? Épocas diferentes, en particular, ¿me entiendes? Que alguien puede hablar de algo, ¿cierto? Y está diciendo otra cosa, ¿me entiendes? Hoy día nadie le cree a los políticos. Hoy día, ¿cierto? Las policías ya están bastante, ¿cierto? Mal vistas. Y entonces los valores cada vez son más bajos. Han llegado a un nivel que realmente, ¿cierto? Es preocupante. Es preocupante, ¿me entiendes? Porque aún nosotros los pastores y aún los sacerdotes y toda la gama religiosa estamos dentro de un signo de interrogante si somos lo que decimos ser o no somos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El avance del enemigo. El avance del enemigo. ¿Cómo ha avanzado? ¿Me entiendes? Entonces, y eso es en particular que hay que tener mucho cuidado para no darle lugar al diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, estas estructuras que edifican, ¿cierto? Que se edifican dentro del interior de las personas, ¿ya? ¿Cierto? Porque nosotros de repente podemos decirle sí al Señor y eso mismo que le decimos sí al Señor, luego le estamos diciendo no al Señor. ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados y mala influencia. Recuerde que las malas costumbres, claro, pero a veces no queremos salirnos del medio del familiar, del medio ambiente de los familiares, porque decimos, ¿cómo los voy a dejar solos? Pero hay momentos y momentos, hay tiempos y tiempos. ¿Me dice amén? Que yo tengo que ser cuidadoso en eso para justamente que el día en que yo le hable a Cristo, a mi familiar, yo tenga la autoridad de la iglesia sobrenatural para decirle a aquel lo que yo le quiero decir. Si no, el otro me va a indicar con el dedo. Me va a decir, pero ¿y tú? ¿Me entiendes? Eso es. Por eso hay mucha gente que deja de creer también en Cristo, en lo personal. Entonces, estas estructuras interiores de las personas empiezan a surgir, ¿cierto? Como decretos y normas de vida. De vida. ¿Me entiendes? ¿Cierto? Por ejemplo, hábitos y costumbres. Cualquiera. Se expande el oído. ¿Cómo se llama eso cuando se pone esa cosa aquí? Joan, se expande en el oído. ¿Me entiendes? Ponen piercing aquí, en la nariz, aquí. ¿Me entiendes? Que el mundo dictamina conductas. A través de la moda, a través de cualquier cosa. Y nosotros, en lo particular, las asumimos. ¿Me entiendes? Y no tenemos ni razón ni ninguna cosa de qué es lo que realmente nos ponemos. Porque simplemente decimos, es moda. Pero no sabemos de dónde salió. ¿Cierto? Hoy día la cosa de Halloween, por ejemplo, que se va a hacer celebrada un tiempito, unos par de días más, ¿cierto? Todo, y hasta los hermanos quieren comprar telas de araña y cosas por el estilo. Para que se vea bonito, pero como si el niño. Entonces,
No sé si me va entendiendo, por favor. ¿Me entiende? Entonces, todo este tipo de estructura. Entonces uno lo acepta y lo capta, bueno, ¿y qué le voy a decir? No, es que aquí estamos. La iglesia es luz en medio de las tinieblas. Que a nosotros como padres o como abuelos o como hijos de Dios, quien sea, ¿cierto? Tenemos que tener clarito esto. Clarito esto. ¿Me entiendes? ¿Ya? Cuando ya mi hijo se mande solo, ya es muy poco lo que yo puedo hacer. Pero cuando tiene todavía la edad y está bajo mi techo, yo soy el que mando. ¿Entiendes? Y eso tiene que ser así, que Dios me enseñó así y así hay que hacerlo. Entonces, claro, porque el mayor peligro que tenemos hoy día es que todos los niños quieren hacer todo lo que quieren y toda la libertad, que no es libertad, sino libertinaje, mala conducta. ¿Entiendes? Y entonces cada uno hace lo que quiere. Y eso es triste. Y entonces vemos que a veces no es grande la diferencia entre ellos y nosotros. No, por eso yo creo que Dios me dio esta palabra, para dejar marcada la diferencia. Y no se culpe más por lo que ya no pudo arreglar. Trate de arreglar lo que se puede arreglar. ¿Cuántos dicen amén? Claro, porque como dice el dicho, ¿no? Que si la leche se derramó, ¿qué más vamos a hacer? Pero yo tengo que seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que seguir adelante. Claro, no puedes cargar los pecados de tus hijos. Tú tienes que seguir siendo tú y no pecando tú, a lo menos. ¿Entiendes? Porque ya nuestros hijos son... Por eso, es cierto, la Escritura enseña en el Antiguo Testamento, claramente dice, el alma que pecare, esa morirá. No dice el padre que dejó de enseñar al hijo. Responsabilidad tiene el padre. Pero no dice que el padre, no, el alma que pecare, esa morirá. Y eso es de Dios, no es mío. Nosotros, y yo creo que todo papá que es hijo de Dios, quiere que sus hijos, sus familiares, sus amigos y todos también conozcan a Cristo, al Señor. ¿Entiendes? Por eso estamos con tanta esperanza a veces de los familiares que nunca confesaron a Cristo, pero están listos para irse del escenario de esta tierra y queremos que confiesen, le hablamos, confiesa a Jesucristo, el Señor, y te puede salvar y te vas a salvar. ¿Me entiendes? Y estamos muy a veces pendientes de eso. Yo entiendo esas actitudes, entiendo esos deseos, ¿ya? Porque quisiéramos que todos llegaran a la presencia del Dios del cielo. Por eso el Señor mandó una iglesia sobrenatural. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. ¿Me entiendes? Por lo tanto, entonces, en ese aspecto. Así que, mi hermano, entonces, estas estructuras que edifican la mente de las personas y las hacen trabajar de una forma incorrecta e inadecuada son tremendamente perjudiciales. ¿Ya? Así que en esto contribuye a veces las instrucciones que se inspiran a través de cerebros, de mentes diabólicas. ¿Me entiendes? De mente diabólica. En estos días estaba leyendo en Twitter, creo que así se pronuncia la palabra, ¿ya? El pajarito ese, ¿ya? Y entonces estaba leyendo de que en el Congreso, ¿cierto?, rechazaron el bus de la libertad. Y usted sabe lo que decía el bus de la libertad, ¿no? ¿Cierto? Que nosotros somos los que tenemos cierta autoridad sobre nuestros hijos y no el gobierno, etc. Y el Parlamento, nuestro Parlamento, los que nosotros hemos votado por ellos, están allí y ellos dijeron, no, eso no es válido. Esto es válido. Entonces los del móvil aplaudieron. ¿Se das cuenta? Entonces, el cuidado que tengo que hacer. Y discúlpeme, yo nunca he usado este púlpito para hacer política ni hablar, pero realmente el cuidado que tenemos que tener hoy día es mucho más que antaño. Hay que saber a quién usted va a hacer algo con eso. Si no, no nos vamos a poder quejar después. Porque solo no somos nada. ¿Me entiende? Así que en ese sentido, y la iglesia no tiene que creerle, ¿cierto?, a ningún presidente de la República que le va a prometer una cosa, no. Yo solamente le creo al Dios del cielo. Porque los presidentes son hombres tan imperfectos como nosotros y que a veces son más diabólicos que el mismo diablo, ¿ya? Y entonces lo que ofrecen no es nada bueno para el ser humano porque dejaron de lado a Dios del cielo. ¿Me dice amén? Entonces, esta problemática es la que tuvo también, ¿cierto?, Pablo. Y Pablo, ¿cierto?, quiso enseñarle a su gente en Corinto, porque era una iglesia tremendamente importante ya en el tiempo de Pablo. Una iglesia grande, una iglesia que tenía los 9 dones. No faltaban dones. Y se usaban.
¿Me entiendes? Pero era una iglesia que estaba inmadura, una iglesia que no crecía. ¿Me entiendes? Vaya conmigo, por favor, al capítulo 3 de Primera de Corintios. Ya vamos a leer eso, no se preocupe. Si alcanzamos a llegar ahí, llegaremos ahí, pero empecemos donde tenemos que empezar. ¿Ya? Lo importante es que quiero que usted entienda. ¿Me dice amén? ¿Ya? ¿Cierto? Para poder entonces llegar a ese capítulo 10 de Segunda de Corintios, ¿cierto? Pablo tuvo que armar a la iglesia y darle estructuras firmes, sólidas, ¿ya? Y no simplemente un pensamiento, ¿cierto? Que tiene cada uno, ¿ya? Porque había problemas. Y Pablo nos dice, de manera que yo, hermano, verso 1 del capítulo 3 de Primera de Corintios, de manera, yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales. ¿Me entiende? Que raro es no hablarle a la iglesia de cosas espirituales cuando la iglesia es espiritual. ¿Se da cuenta usted? Porque el hombre de Dios, quien guía, quien lleva, tiene que entender qué es lo que tiene y no se sienta mal por la palabra, sino que quiero que lo entienda como un ejemplo, ¿no? Que el rebaño, que tiene que saber el rebaño. ¿Me entiendes? Entonces el Señor me decía, si lo más complicado es cambiar las estructuras mentales de aquel que sabe que pensó de una manera y que a veces le resultó esa manera, pero esa manera que le resultó no es conforme a la palabra de Dios. Y no porque le resultó es de Dios. ¿Me puede decir amén o no? Entonces, eso es lo complicado. Entonces, por eso Pablo decía, yo no puedo hablar espirituales, no puedo hablarle, ¿ya? Sino como seres humanos, porque esa es la palabra carnal acá, sino como carnales. Y como a niños en Cristo. Recién gente que va, ¿cierto?, ascendiendo o que va creciendo y que va tomando. Estos eran los primeros frutos, la primera gente, pero ya estaban todos de una manera maravillosamente bendecidos, porque vuelvo a decir, estaban los dones en esta iglesia. ¿Ya? Sigo leyendo. Porque aún sois humano, pues habiendo entre vosotros, ¿ve? El humano es este. El humano tiene celo, el humano tiene contienda, el humano tiene disensiones, ¿cierto? Y entonces le dice, ¿no sois a vos a veces carnales y andáis como hombres? Claro, así somos. Somos gente muy natural. ¿Acaso no tengo derecho a enojarme? ¿Acaso no? No, Pablo estaba tratando de decirle que esas son cosas pequeñas de poco crecimiento de niños. Y no, ¿cierto?, de crecer. Y esto es entonces, ¿cierto?, lo que el Señor, que tenemos que prepararnos en el crecimiento. Prepárese a crecer. ¿Cuántos dicen amén? No se mantenga solamente en ese estado que a veces, ¿cierto?, es bonito. Es como, recién veíamos la foto de un nieto ahí, de una hermana, y entonces decía, claro, los papás normalmente les gusta que queden allí. Quiere que queden en esa edad, que no crezca más. ¿Me entiendes? ¿Por qué no crezca más? Porque el crecimiento trae problemas. Ah, Dios. El crecimiento trae problemas. Este. ¿Sí? Ya. Gracias. Bueno, tú te diste cuenta del chicharreo, yo no quise decir nada para no incomodar a nadie. Bien, entonces, sí, ahí se quitó el tiro. Sí, gracias. Bien, entonces, si usted se ha dado cuenta, bueno, si seguimos leyendo, ¿cierto?, se va a dar cuenta que Pablo le tiene que decir, ¿de quiénes son? Verso 6. ¿Qué pues es Pablo? Y entonces hace la mención. ¿Qué pues es uno? ¿Qué pues es otro? ¿Qué pues soy yo como pastor? ¿Qué pues es el otro pastor? ¿Qué pues el otro pastor? ¿Qué pues? ¿Qué pues son las autoridades? Simplemente colaboradores. ¿Me dice amén? Eso es lo que dice el verso 7. Porque porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se da cuenta usted que usted es de Dios? Oh, alégrese. ¿Usted es de Dios? No es mío. No, es de Dios. Diga, yo soy de Dios. Pero con confianza y créalo. Entonces, si es de Dios, usted tiene que entrar en el crecimiento, entrar en la madurez, en dejar la niñería. No hay iglesia perfecta. Que se acerque más a la palabra de Dios y usted se encuentra que allí el Señor le está enseñando, lo está instruyendo, lo está haciendo crecer. Le están hablando de Cristo, quédese allí y levante las manos y alabe a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos que saber echar raíces también.
para dar luego fruto. Mientras no echamos raíz en un lugar, nunca daremos fruto. Porque plante una planta hoy día, sáquele de allí, póngale en otro macetero y el día siguiente en otro macetero. ¿Qué va a pasar? La planta se va a morir. Porque tiene tantas cosas. Y eso es lo que el Señor me decía. Que hay tantas cosas, tanta información, que cuando yo quiero funcionar, cuando yo quiero decirle algo a mi hijo o a mi hija, ¿de dónde tomo? Si todo lo que tiene está para allá y para acá. ¿Me dice amén o no? ¿Me entiende? Que el Señor no es el Waze. No. El Señor tiene claras las cosas cuando dicen amén. ¿Cierto? Él sabe para dónde ir y cómo llegar allí. Por eso tenemos que entonces ser gente conforme a Dios. Porque Él es el que me está edificando. Dice, somos edificio de Dios. Entonces yo debo crecer. Yo debo entender esto. No tengo que tener esas cosas de repente que por cualquier cosa me puedo fastidiar, enojar, no sé, sentirme mal, molesto. Hermana amado, hermanos amados, está hablando con gente imperfecta. Somos todos imperfectos. Vamos en búsqueda de la perfección. Dice que Cristo, el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará. ¿Qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice que ya somos perfectos, la va perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a lo mejor puedo pasar por el lado tuyo, pero no tengo nada contra ti porque no te saludé. ¿Dice amén o no? Entonces eso tiene que entenderlo y tiene que tenerlo con toda claridad. ¿Me dice amén? Entonces, y dice, pues conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto entonces puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo crece. Ora, hermano. Lee la Biblia. ¿Me entiende? Usted sabe lo que está pasando hoy día en las universidades. Usted sabe lo que está pasando, ¿cierto? En esta cosa del colegio que hacen esa prueba del CIMSE. ¿Usted sabe dónde más mal le va a los chicos? En la comprensión de lectura. Y yo conversaba esto con alguien el otro día y decía, ¿sabes qué? Yo creo que mis hermanos también están con un serio lío de comprensión de lectura. ¿Sabes por qué le decía yo? Porque no leen. No es que no comprendan, no leen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiendes? Y como no leemos, no comprendemos. Entonces, ¿qué quiso decir el pastor? No, ¿qué quiso decir el pastor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tengo que leer la Biblia, tengo que leer la palabra, ¿me entiendes? Tiene que haber la comezón. Dice que en este tiempo están muchos con comezón de oír, pero a veces oyen cualquier lecera, cualquier cosa, y no a Cristo. Así que usted y yo tenemos que tener la comezón de oír a Cristo el Señor. ¿Dice amén? Porque nadie puso, sigue leyendo verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Entonces, nuestra congregación, ¿cierto?, se basa en que el fundamento es Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo es Señor y Salvador, que murió y resucitó al tercer día. ¿Me dice amén o no? ¿Me entiende? Y que su sangre nos perdonó de todo pecado. Eso es lo básico y lo elemental. Si no estamos allí, estamos mal. ¿Me entiende? Que puedo hablar de los querubines, de los serafines, puedo ser esto, puedo ser esto otro, puedo ser el archiduque nombrado, pero si no tengo esa dirección, de nada va a servir. Y si me nombran de alguna cosa, pero estoy en ese orden de Cristo, el Señor va a bendecir a esa gente linda. ¿Me dice amén? Entonces, en ese sistema. Entonces, esto es, y el crecimiento, usted sabe, no lo da ni usted ni yo, sino lo da el Señor. ¿Me dice amén? Entonces, bajo este concepto, ¿cierto?, de Pablo, de la enseñanza de Pablo, ya Pablo entonces está edificando una iglesia, enseña una iglesia, le manda esta carta. Hubieron cosas muy difíciles, complicadas. Si usted lee el capítulo 5, por ejemplo, usted no creería que en una iglesia tan llena de dones pudiera existir tal pecado. Hubo incesto. ¿Sabe lo que es un incesto? ¿Cierto? No un insecto. Que quede claro. Que dentro de la iglesia, hermano, si lo que... yo he aprendido esto, déjeme decirlo, yo he aprendido esto. Las cosas se vuelven a repetir. Lo único que cambia son los actores, nada más. Esto que estamos viviendo aquí nosotros, puede ser que si el Señor no viene antes, par de años más,
o un siglo más, se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Simple y sencillamente, ya, porque no se aprende o no se ha aprendido. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan. Yo quiero que ustedes crezcan. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que ustedes sean sólidos, firmes en las cosas de Dios. ¿Me entienden? No que venga un testigo de Jehová y le da para allá y le da para acá y listo. Y lo dejó mareado. Oh, ya. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Me entiendes? Y que venga alguien que le diga, ¿cierto? Los santos de los últimos tiempos le digan, mira, no puedes tomar Coca-Cola, ni café, ni esto, ni esto otro. Cuando la Escritura dice que todo lo que se vende en la carnicería, comed. Y era una cuestión cultural. Y eso es lo que tengo que aprender. Porque si no leo, no sé. ¿Me entiendes? Entonces algunos dirán, pastor, ¿puedo comer prieta o no puedo comer prieta? Porque es sangre. Y ahí va a estar. Entonces estamos en después. Y son bagatelas. No tiene. ¿Vas a ser salvo o te vas a perder la salvación? ¿Me entiendes? Entonces, este tipo de cosas, a veces los hermanos defienden cosas que realmente no tienen trascendencia en cuanto a al fundamento, a lo profundo. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Y si quieren saber más de todas estas cositas que dije así, váyase al instituto ahí, a la escuela de formación y ahí va a estudiar. ¿Entiendes? Por eso nosotros estamos interesados en enseñar la Biblia. Para que todo este tipo de cosas, y usted sea libre. ¿Entiende? Usted sea libre. Pastor, el otro día alguien lo escuché. Pastor, hoy la Biblia habla de los calzoncillos. Claro, que habla de los calzoncillos. Capaz que alguien diga, no, hay que usar los calzoncillos que se habla en la Biblia, porque eso es espiritual. No. ¿Entiende? ¿Quién sabe cuánta ropa interior tenían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, cierto? Que usaban? Pero todo era un ejemplo, un ejercicio de la santidad, de la limpieza. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, un tiempo que dijimos que las mujeres tenían que tener la falda hasta acá abajo, porque si no, y lo único que usaban falda eran los hombres. La gran mayoría de la falda eran los hombres. Nótese, por favor, en el faldón del sumo sacerdote llevaba campanitas. Mientras entraba. ¿Y para qué? ¿Por qué llevaba las campanitas? Porque el que entraba solamente le permitía a uno solo, que era el sumo sacerdote. Y si él no iba limpio, y si Dios no le perdonaba sus pecados, ¿sabe lo que le pasaba al sumo sacerdote? No. Ahí mismo. Ahí mismo. Así que yo doy gracias al bendito Espíritu Santo que Él vino no para matarnos, sino para llenarnos. Oh, Dios, ¿cuánto dicen amén? Porque allí había presencia del Espíritu Santo, presencia de Dios, presencia de poder. Por la suciedad, ¿me entiendes? Y todo eso era una figura, una sombra de lo que iba a venir. Por eso ese día que Juan dijo, he aquí, y lo mostró, he aquí, eso, he aquí. Ese día es un día extraordinario y maravilloso. ¿Me entiendes? Cuando nos presentan al Cordero de Dios que quita el pecado de todos nosotros. Ay, denle un aplauso a ese Cristo maravilloso. Eso es bueno, eso es bueno. Él, solo Cristo. ¿Me dice amén? Bendito sea el Señor. En esa acción y en esa forma, entonces Pablo está escribiendo. Y ahí hay cosas que usted puede ir aprendiendo, leyendo, ¿cierto? Y que usted lea. Es verdad, hay gente que dice, pastor, yo no sé nada de la Biblia. ¿De dónde debo empezar a leer? Claro, normalmente uno le dice, empieza a leer Mateo, ¿ya? ¿Cierto? Pero Mateo tiene sus complicaciones. Y el libro que empiece a leer tiene sus complicaciones. ¿Por qué? Porque Mateo está escrito para los judíos, tiene un trasfondo para los judíos. ¿Ya? Por eso, esta Biblia, lo que usted llama Biblia, Santa Biblia, el problema que tiene para todos a veces, que no entendemos mucho las cosas, es que esto tiene una cultura judía cristiana. Hola, ¿cómo estáis? Judía cristiana. Cultura, hábito, forma. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, eso, si yo no lo sé, cualquier cosa me va a complicar. ¿Me entiendes? Cualquier cosa me va a complicar. Pero abra su mente y dígale, quiero leer la Biblia. Quiero comprender la Biblia. Y hay uno solo que me la puede enseñar de verdad. Y con toda claridad. Y se llama, ay, qué bueno. Y ese está en mí, diga, y ese está en mí. Desde el día que yo me convertí, el Espíritu Santo ya me convenció de pecado, de maldad. Y ahora le pido que me llene para saber más de su palabra. Ahora dele un aplauso al Espíritu Santo entonces, que nos va a enseñar, que nos va a bendecir. Gracias, Jesús.
Gracias. No nos dejó solo. No nos dejó solo. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Entonces, Pablo entendió que en el crecimiento del ser humano, del creyente, del Hijo de Dios, iba a tener problemas. Y los problemas se iban a dar siempre en la misma área que el mismo Cristo quería cambiar. Cristo quiso cambiar algo en el hombre cuando llegó, y que fue el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cierto? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acerca. Eso es básico, ¿cierto? El Señor, ¿qué quiso cambiarle al hombre? La cabeza, la mente. Porque en el sentido judío, la mente era el todo del ser humano. ¿Me entiende? Todo del ser humano. ¿Ya? Entonces, por eso la palabra corazón significa el todo, no simplemente el órgano cardíaco, sino que el todo del ser humano. Por tanto, entonces, el Señor sabía dónde atacar al hombre para cambiarlo, por la estructura. Por eso los demonios, cuando se apoderan de una persona, se apoderan de su mente, de sus pensamientos. Luego, ¿cierto? Puesto en algún lugar, bajo una norma, ¿cierto? Por ejemplo, de maldad, de violación, no sé, droga, alcoholismo, cosas fuertes, ¿me entiendes? A veces perdones, raíces de amargura extraordinariamente arraigados, violaciones, ¿cierto? Que se empoderan a veces de las personas, no salen de otra manera, sino con, ¿cierto? Orando y liberando, como uno llama a esas personas. Cuando dicen amén. Pero el común de la gente puede ser libre cuando no están posesionados demoníacamente de esto, ¿cierto? Simplemente creyéndole a Cristo, liberándose, sintiéndose libre, perdonando sus pecados, abriendo su mente y entendiendo entonces este tipo de acciones. ¿Me dice amén? Entonces Pablo encontró y Pablo sabía que Jesús atacó la mente. Atacó. Y sabe entonces que el día de hoy, ¿cierto? Y en todo el globo terráqueo, en toda la humanidad, se mueve, ¿cierto? Hoy día un profundo y gran, ¿cierto? Poder, el que se llama las comunicaciones. Nótese, por favor, hasta dónde hemos llegado. Hemos llegado en el día de hoy que ya no tenemos fronteras. Las fronteras simplemente existen en el mapa o en los mapas. ¿Me entiende? ¿Cierto? Y existen en el área militar para resguardarla. ¿Me entiende? Pero hoy día tenemos lo que se llama, ¿cierto? La globalización. O sea, tú estás hablando aquí, tú estás aquí en Chile y puedes estar hablando con alguien de Japón. Y cruzaste ¿cuántas fronteras? ¿Y cómo la cruzaste? A través de las comunicaciones. ¿Te das cuenta? A través de las comunicaciones. Cuando uno no logra entender esto, uno no se da cuenta de cómo el diablo entonces influye. Influye. Tenemos una Europa, ¿cierto?, que renegó contra Dios y hace mucho tiempo. Pero ¿cuánta gente no quiere ir a buscar mejor vida a Europa? Y no va a tener dónde entonces, ¿cierto?, tener. Por eso se han levantado iglesias, congregaciones, ¿ya? ¿Cierto? E incluso se espera, en algún tiempo yo escuché mucho, se espera que los latinos vayan a evangelizar Europa. Porque hay muchos latinos que se parecen a una raza determinada europea. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto es producto de un área demoníaca, de cómo el demonio, Satanás, ¿cierto?, está haciendo en nuestra humanidad, en nuestro mundo. Pero el mundo es de Dios. Él lo creó. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, Él lo va a defender. ¿Y cómo lo va a defender? A través de ustedes, a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, por eso nos llamó. Nos llamó a nosotros. Y usted tiene que creérsela que usted es útil. Porque hay gente que dice, ¿qué hago yo si yo no sé predicar? Hermano, usted con solo conducirse bajo la estructura bíblica ya está diciendo mucho, ya está hablando mucho. Usted no debe mentir y cuando alguien le dice que, oye, tienes que mentir, no voy a mentir. Oye, pero si te conviene, ni aunque me convenga voy a mentir. Porque no voy a perder, ¿cierto?, mi salvación por algo tan banal, ¿cierto? Porque el Señor cuando quiere darme algo, me lo dará para que dure. Y cuanto Él quiera durar. Si Él me quiere dar un trabajo por meses, me lo dará. Y si me quiere dar un trabajo por años, me lo dará. Él tiene todo el poder para hacerlo. Entonces, si usted ve aquí, cómo los espíritus malignos, ¿cierto?, son los mayores ladrones. Escuche bien.
los mayores ladrones del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Nos roban a nosotros. ¿Entiendes? Por eso tenemos que salir a luchar y a pelear en el nombre de Jesús. Y tener entonces, ¿cierto? Esta compostura, argumentos escriturales. No le hable a la gente que, no, háblele con autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vaya a un lugar donde usted sabe que tiene que dar testimonio, diga, Señor, dame autoridad. Ore al Señor, dame autoridad sobre todo espíritu que esté allí en ese lugar. Porque usted sabe que no tiene lucha contra... Entonces, ¿a dónde va usted? ¿Me entiende? ¿Dónde va usted? Tiene que ir así. ¿Me dice amén o no? Nótese, por favor, usted no se da ni cuenta. Cuando el Señor lo ha ayudado a usted, usted dice, ¿sabes qué? Le caí en gracia al caballero. Y el caballero me dio, mira, me ayudó aquí, me dijo la verdad de esto, me dijo la verdad de este otro. Y era un vendedor. ¿Qué vendedor te va a decir la verdad? Cuando te está vendiendo un producto que lo quiere vender y porque sabe que tiene que ganarse la comisión, que a él le interesa la comisión. Y si hay algún vendedor, que diga siempre la verdad. Entonces no voy a ganar nada, pastor. Bueno, cámbiese de trabajo entonces. Claro que sí. No. ¿O quiere hacer lo que hizo Esaú? No la venda. No, ya es suya. Alguien pagó por usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? No, es que la comida para mi hijo, para mi esposa. Mira, hay un Dios grande que antes que tú pienses que cuánto tú debes, Él ya sabe que tú cuánto debes. Y ¿sabes qué? Te quiero decir más. Tú te vas a endeudar y el Señor ya sabe cuánto te vas a endeudar. Y Él va a tener listo para darte lo que tiene que dar si el Señor así lo permite. Alguien dele un aplauso a ese Dios que sabe todas las cosas. Por eso la iglesia es una iglesia sobrenatural, hermano. Sobrenatural. Sobrenatural. ¿Me dice amén? Entonces, este maligno es especialista. Nos roba las bendiciones, nos roba la gente, nos roba los hijos, nos roba los trabajos. ¿Por qué? Porque no tengo los argumentos espirituales adecuados. No he crecido suficientemente para hacerlo. Y ojalá usted lo pueda hacer. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entremos rápidamente para decir algunos tips de acá nomás. Este texto bíblico ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero aquí estamos hablando del crecimiento. Del crecimiento. Y Pablo vio algo. Pablo vio algo. Que el Espíritu Santo le enseñó algo a Pablo. Pablo le dijo, mira, la gente, nuestros hijos, los hijos de Dios, van a tener estos problemas. Y ellos tienen que estar claros de que hay cosas que están dentro de sí. Por eso, muchas veces, ¿cierto? Tú que vas avanzando, que vas madurando, ya tú no peleas ni discutes por las cosas que antes discutías. Porque tú creciste, maduraste. Ay, Dios. ¿Me entiendes? Cuando uno crece, ya no, esas cosas son peleas de cabros chicos. ¿Ya? ¿Cierto? Qué bueno que tu esposo o tu esposa se sorprenda de ti, porque tú maduraste. Ya estás peleando. Uy, ¿me entiendes? Y a veces los matrimonios están tensos, porque sé que si hago esto, a ella le va a molestar. Y si hago esto otro, él le va a molestar. Pero cuando uno crece, ya no quiere hacer nada que al otro le moleste. Porque dice, ¿y para qué lo voy a hacer? Si le va a molestar. Más vale la paz. Ay, Dios. Gracias, Jesús. Habla, Señor, dice mi esposa. A mí, ¿cierto? A mí, ¿cierto? Bien, sigo. Entonces, ¿qué dice acá estos versículos? Leámoslos, por favor. Porque aunque andamos en lo normal, en lo natural, en lo común, en la carne, no militamos según nuestro comportamiento humano. ¿Me entiendes? No militamos en la carne. Ya, Pablo usa un ejercicio militar. ¿Por qué? Porque él conocía mucho la esencia romana. ¿Me entiendes? Él siempre tomaba muy en claro los soldados romanos y todas las cosas romanas. Por eso usa militancia o milicia, ¿ya? ¿Cierto? Que viene de militar. Entonces, él usa de eso. Y él usa, entonces dice que nosotros no somos gente que andamos, ¿cierto? Ordenados como soldados haciendo lo malo. No, porque dice que no somos humanos o carnales o naturales en ese sentido. ¿Me dice amén? Entonces, ¿qué te está diciendo la palabra del Señor? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? Tú ya no eres un ser humano normal dentro de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres un ser que Dios ha elegido y escogido para algo sobrenatural.
¿Me entiendes? Por eso tú estás en este mundo, pero no eres de este mundo. ¿Lo entiendes ahora? ¿Me entiendes? Entonces, no vas a militar, no vas a hacer permanentemente lo que tus gente o lo que la gente te dice. No, es que vecino, es que vecina, es que hermano, hermana, hijo, hija te dice. No. Si va contra la Escritura, yo no lo hago. Porque estaré en este mundo, pero no soy de este sistema. ¿Me dice amén? Versículo 4. Por eso tengo que estar firme. Por eso, el que esté firme, que siempre debe haber un análisis. Recuerda las palabras de Pablo a Timoteo. Cuídate de quién. Que no te cuides del otro, cuídate de ti primero. Cuando tú estés bien, entonces tú no vas a tener problema para ver el mal de los demás. Pero tú tienes que estar bien. Bien significa estar espiritualmente correcto. Desde la mollera hasta la planta de los pies. Limpio. Santo. Para eso nos llamó el Señor. A ser santo. Ya. Porque lo que nosotros tenemos para defendernos, nuestras armas, dice, porque las armas de nuestra milicia, donde nosotros militamos, donde nosotros estamos, mejor dicho, las armas espirituales que tiene la iglesia de Cristo. ¿Me entendió? ¿Qué dice? No son humanas. No son de este mundo, no son dadas por alguien en la tierra. Tú no las vas a comprar en la farmacia. Tú no vas allí ni vas acá. No. Estas son de otra forma. Son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Dice, si no, pero usted cree que tiene poder, hermano. Sí. Aquí está la problemática. Te encontráis con el diablo cara a cara porque está endemoniado el otro y tienes miedo. No, pues mi hermano. Tome autoridad espiritual. Mayor es el que está. Claro, lo decimos lindo, parece bonito, somos más que vencedores. Cristo es el león de la tribu de Judá. Pero cuando estamos en los que hubo, patitas, ¿para qué te quiero? Entonces, soldado que huye sirve para otra guerra. No, pues los cristianos no huyen. Los cristianos confrontan, los hijos de Dios confrontan. ¿Cuántos dicen amén? Este problema no me la va a ganar porque no simplemente puede ser algo así directamente en ese. No, pero hay cosas espirituales. ¿Cuántas veces tú has visto o te has preguntado a ti, le has preguntado al Señor, ¿quién está reinando en ese lugar? ¿Qué espíritu gobierna ese lugar? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a determinar hacer una cosa? ¿Vas a determinar? Hermanos amados, como yo le he dicho, que si el Señor te dijo, vende papa, el Señor te va a apoyar vendiendo papa, aunque estén 10 paperos más al lado tuyo. Ay, Dios, alguien diga amén. Claro que sí. Porque ¿quién te dijo que vendieras papas? No, es que el negocio está re bueno, ponlo. Cuando alguien te dice así, ¿te dijo Dios a ti? Esa es la problemática, porque nadie le pregunta, Señor, voy a hacer esto. Señor, pero ¿qué marco de reino tiene esto? ¿Quién está reinando allí? ¿Me dice amén o no? Claro que sí. ¿Me entiendes? Antes de llegar aquí, yo hice un análisis de Quilicura. E incluso pregunté, ¿cierto?, a gente de Quilicura y dije, ¿qué es lo que más le molesta o qué es lo que ya la gente lo tiene como común y absorbido y que no pasa nada? ¿Sabe lo que me dijeron? Mire qué triste. Los predicadores en la calle. Dije que la gente ya no nos escuchaba, no le daba lo mismo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que no es la forma. No estoy diciendo no predicar. Escuche, por favor, no confunda. Sino que lo que Dios te está diciendo. Por un sentido, ¿no? ¿Me entiende? Porque a lo mejor, ¿usted sabe cuántas iglesias hay aquí? ¿O cuántas denominaciones hay aquí? ¿O iglesias? Hay más de 100 y tantas. ¿Me entiende? Así que en ese sentido, alguien le está sonando el teléfono. ¿Ya? Así que en ese sentido, cuidado. Por eso, ¿qué fortalezas? ¿Me entiendes? ¿Cierto? ¿Qué autoridades? ¿Me entiendes? ¿Ya? Y eso es el cuidado que tenemos. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestro municipio. ¿Qué autoridad? ¿Quién son las autoridades espirituales? No, a mí, yo no estoy hablando contra el alcalde o la alcaldesa o quien sea en un día X. No. Estoy hablando del espíritu.
de las cosas espirituales. ¿Qué estamos viendo hoy día en nuestra área, ¿cierto?, de Senado y de todas las áreas? La corrupción. ¿Qué espíritu está? La corrupción. ¿Por cuál tengo que orar? No sé. La Escritura dice, ora por todas tus autoridades. ¿Dice así la Escritura o no dice así? Pero tengo que saber cómo voy a orar. Porque le voy a orar y decir, Señor, bendícelo. Bueno, ¿me estás pidiendo que yo bendiga a este que es diabólico? ¿Me entiendes? Claro. Eso es así. ¿Me entiendes? Entonces, tengo que saber. Por eso, aquí hay cosas que se están poniendo en claro de parte del Señor. ¿Ya? Mis armas, lo que yo, primero me dice a mí, me dice, lo que tú tienes, Hugo, son poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué son poderosas? Para destruir las fortalezas. ¿Me entiendes? Y las fortalezas, hermanos amados, son los sistemas de creencias erróneas y equivocadas que van contra la palabra de Dios. Yo tengo que orar al Señor para que el que se siente en el sillón presidencial, para que los que se sienten en el parlamento, para que los que se sienten en la alcaldía sean dirigidos por parte de Dios del cielo. Porque Dios dice que Él pone y quita. ¿Me dice amén o no? Tengo que saber orar. ¿Me entiendes? Si hay alguien que es promovido en alguna autoridad en tu trabajo, tú tienes que orar. Sí, Señor. ¿Me entiendes? Porque le ha tocado el caso a muchos hermanos que ascienden a alguien y ese alguien le tiene re mal al hermano. Porque es hijo de Dios. Porque hace lo correcto y hace lo justo. ¿Me dice amén? Entonces, ese tipo de cosas es realmente lo que tengo que hacer. ¿Me entiendes? Y cuando vea a alguien que me quiere atacar espiritualmente, no te va a decir te voy a atacar espiritualmente, no te va a decir así el diablo. Él te va a hacer la vida en cuadrito. Y lo que tú tienes que decir, yo no tengo lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra lo que está gobernando a ese jefe, a esa autoridad, a ese dueño de la empresa. ¿Por qué a veces no te pagan las cosas? Porque hay un espíritu que te quiere afligir. No, le voy a retener ahí todo el tiempo posible. Y entonces el otro te miente, suéltalo en el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo tengo autoridad sobre esa gente y en el nombre de Jesús declaro que me pagan. Declaro que hacen lo de voluntad. Hay alguien, diga amén. Porque esos son los argumentos donde el diablo hace fortalezas y nosotros quedamos ahí. Bueno, hay que esperar, somos hijos de la paz. No, pero ¿tenemos armas o no tenemos armas? ¿Y cómo son nuestras armas? Bueno, ¿tengo que usarla o no tengo que usarla? Si para qué me dice que tengo armas si no la uso. ¿Me dice amén o no? Entonces, estamos en tengo que crecer. Diga, tengo que crecer. Por favor, no seamos más niños fluctuantes. No, crezcamos, hermano. Es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer, no simplemente multiplicarnos, sino que crecer cada uno de nosotros. Qué rico ver a tu hijo que toma buenas decisiones y que a ti te deja tranquilo. ¿Por qué tú estás tranquilo? Porque tomó buenas decisiones. Porque creció, porque maduró, sabe lo que tiene, busca todo, mira todo su entorno, entiende todo lo que pasa. ¿Cuántos dicen amén? Y si son hijos tuyos de Dios, entonces con mayor razón le darán cuenta a Dios y pedirán de Él su dirección. ¿Me dice amén? Ya. Entonces, nótese por favor las fortalezas que hay en este mundo. Las estructuras que se han ido formando como ladrillo tras ladrillo, como un edificio. Toda la basura que está por allá ha llegado acá. Si teníamos ahí como un cerco natural que era la cordillera y que estábamos bien lejos, pero el día que progresamos o que prosperamos como país, ya todos conocen Chile. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, todo lo malo llega también con el crecimiento. ¿Me dice amén? Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Así que tenga cuidado en eso y créale al Señor y Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos nuestras armas que son poderosas para la destrucción de esta fortaleza. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cómo se forman hoy día las fortalezas? ¿Sabe lo que dice la gente? No creo en Dios. Y no lo dicen solamente en Chile, lo dicen en cualquier parte. ¿Ya? No, cualquier cosa. ¿Qué te dice? Ah, no, tú eres religioso. Y listo, y cuando te dicen religioso, ¿qué haces tú? Todo lo que tú le digas, él tiene el concepto de religión. No hay más. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cuál fue el día, la ley más complicada que se sacó hoy día? El aborto, ¿cierto? ¿Y qué dice la gente cuando dice? Dice, un feto no es un bebé.
Eso es lo que nos dice nuestra ley. La ley defiende a la persona cuando está fuera del vientre de la madre. Por lo tanto, el feto no es un ser humano. ¿Y cuándo se convierte en un ser humano? De repente, cuando salió. Como por casualidad. ¿Son fortalezas o no? Son argumentos de ellos. Y se levantan con altivez, con orgullo. Eso es lo que dice la Escritura. Se levantan con altivez. Eso es orgullo. Dice, no, esto es correcto. La mujer necesita determinar lo que tiene que hacer. Yo creo que el dador de la vida es el único que debe determinar la vida. Porque eso es casi la esencia del pensamiento humano. Cualquiera que creó algo es dueño de hacer algo con lo que creó o no. ¿Se da cuenta usted? Y entonces nos complicamos. Y es complicado. Por eso nosotros tratamos de los niñitos pequeñitos, ¿cierto? Porque la estructura de esos niños van a ser afectadas por la mala estructura de sus padres. Y por eso tratamos de dejar una semilla allí. El 90 y tantos % de la gente que viene al colegio no son niños evangélicos. Pero muchos de ellos están hablando de Jesús. Y algunos padres pueden también ser, ¿cierto?, invadidos por Jesús en sus corazones de buena manera. ¿Ya? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? El ser humano se convirtió así. No, entonces, estos argumentos, que usted sabe que en otras partes están pidiendo eutanasia. Están pidiendo eso. O sea, que yo determine cuándo yo quiera morir. Por una enfermedad grave, que tenga toda la razón, la enfermedad tenga todo. No. Pero hay un Dios todopoderoso que me puede sanar, ¿sí o no? Claro. Entonces, téngalo por seguro que como nosotros queremos sentirnos como los tigres, lo único que va a tener de tigre va a ser la raya, pero nada más. ¿Me entiendes? Y vamos a traer este tipo de cosas, este tipo de argumentos. Por eso, hermano, las comunicaciones es una cosa que nos invadió a todos. ¿Sabe usted cómo un régimen comunista se puede mantener así solo? Cortando justamente todas las comunicaciones. Ve a Corea del Norte. ¿Por qué todos van como Dios sobre ese hombre? Porque ese hombre le cortó todas las comunicaciones. Cuba también, ya, aunque un poquito más abierto. Pero China también. Pero también aún así, están regidas. No hay WhatsApp en China, creo, no se puede, algo así, no sé. Pero hay cosas que limitan. ¿Me entiende? Limítele usted a alguien que se comunique. Y téngalo por seguro que quedará enclaustrado en un mero pensamiento tan básico como la nada. Porque no sabrá qué hacer. Pero dele toda la información que hacer. Ese hombre o esa mujer podrá hacer muchas cosas que nunca imaginó que podía hacer. De verdad, ese es el lado bueno de las comunicaciones. Pero el lado malo es que las comunicaciones no las filtramos. No las filtramos. ¿Me entiendes? Los jóvenes no filtran las comunicaciones en el Facebook, en su WhatsApp, en sus fotos. No. ¿Me entiendes? Se tratan de sacar la foto más sexy de las niñas, por ejemplo. Que uno diría, una foto así no tendría nada de malo, pero en su intimidad. Pero si la lanza todos, les estamos dando la autoridad de que todos digan algo de lo que yo digo, o de lo que yo soy, o de lo que yo hago. ¿Me dice amén? Entonces, y ahí están las consecuencias después. Violaciones por aquí, por acá, etcétera, etcétera. Estos son los argumentos, hermano. El hombre sin Dios. Los argumentos del hombre sin Dios. Y el hombre necesita someterse a Dios cuando dicen amén. Porque eso es lo que dice acá. Derribando entonces, tengo que derribar estos argumentos. Estas fortalezas que están en cierto, la altivez, el orgullo que está levantándose contra el conocimiento. Que esto es así. El diablo no se levanta contra ti, mi hermano. No. Se levanta contra el Dios del cielo. Como el Dios del cielo te llamó a ti, entonces tú sientes que se levanta contra ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y él entonces es la lucha que tenemos encarnizada. Pero yo quiero crecer. ¿Alguien quiere crecer en esta hora? ¿Ya? Y espero que crezcamos un poquito más hoy día. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice que todo este parlamento, todas estas leyes, todo lo que está sucediendo, ¿cierto? En todo el mundo, debo traer cautivo esos pensamientos, ¿cierto? A la obediencia de Cristo. Mejor dicho, ¿cierto? Para que esto sea así, el hombre tiene que cambiar entendiendo que solo Cristo, el pensamiento de Cristo es el mejor que le conviene al hombre, que nos conviene a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, termino con esto. Suban, chicos, por favor, de la música. ¿Ya? Si queremos tener la vida de una iglesia con un estilo de vida sobrenatural,
No tenemos que olvidarnos, hermano, que los espíritus malignos son los más ladrones del cuerpo de Cristo. Tú ves de repente a alguien que te robó algo, o alguien que te dijo algo, alguien que no sé, que te dijo algo ofensivo y tú dices, bueno, esta persona, es que no sé qué le he hecho a esta persona. Recuerda, no es la persona, es el diablo que sujeta a estas personas, ¿ya? Entonces, ¿por qué el Señor está llamando a una iglesia sobrenatural? Porque el Señor armó de cosas poderosas a la iglesia que Él tiene. ¿Me dice amén? Ya, nosotros podemos ser poderosos en el Señor. No como una fantasía, sino como una realidad. De vidas que realmente agraden a Dios. De vidas que realmente Dios del cielo, Él sea el primero. No importa lo que venga. Cuando hay gente que determina hacer algo por Dios y que Dios sea primero, lo tengo por seguro. Sé que es así porque lo he vivido y lo he visto en la vida de otros. Sé que Dios te ha de bendecir como nunca pensaste que te iba a bendecir. Porque simplemente estuviste en la duda. Y cuando tú estás en la duda de hacer algo para Dios, para que Dios te bendiga, tú nunca lo haces. Porque no has creído que Dios te ha vestido poderosamente, ¿cierto? En forma sobrenatural. ¿Ya? Así que este es el ambiente, hermano. Este es el ambiente. ¿Ya? Quiero terminar porque no quiero dejar esto. Tú dices, escucha bien lo que te voy a decir. Tú dices, ¿de qué voy a servir yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Ya? Y tú te ves todas tus limitantes, ves tu familia, ves aquí, tú puedes ver todo. Pero recuerda, ¿te recuerdas tú, o algunos que han leído la palabra del Señor en el Antiguo Testamento? ¿Te recuerdas tú cuántos años estuvo cautivo Israel en Babilonia? ¿Cuántos años? 70 años. 70 años. Y tú sabes que el rey Nabucodonosor, o Nabucco, como le dicen por ahí, más cortito, ¿ya? Él quiso tener lo mejor de todos, de los cautivos, como también de su gente. Y entre ellos iban 4 jovencitos. ¿Se recuerdan, cierto? ¿Ya? Y seguramente cualquiera que lee la Escritura dice, Daniel y sus amigos fueron cautivos de Nabucodonosor. Y este rey no sabía que llevando a estos cautivos, él se hacía cautivo del Dios del cielo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Dios usó a estos 4 muchachos con todas sus virtudes o con todas sus limitantes. Pero aparentemente, el otro que estuvo allí con los leones, o el otro que estuvo, ¿cierto?, en el horno, cualquiera de estos amigos que estuvieron en esta experiencia, cualquiera podría decir, claro, cierto, el rey tiene todo el poder para que estos, ¿cierto?, mueran de esta forma. Pero la pregunta que no podemos hacer nosotros en esta conversación, ¿murieron ellos? ¿Murieron ellos? ¿Qué reconoció Nabucodonosor? ¿Te libró el Dios que tú hablas? ¿Se recuerdan o no? ¿Qué hizo cuando este hombre, tu altivez, orgullo, lo volvió una bestia? Y aunque estaban cautivos ellos, este hombre fue una bestia. Y tuvo que reconocerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? ¿Y qué hace? ¿Qué hace Dios? Ese Dios que uno dice, pero ¿cómo no hizo nada para salvaguardar a su pueblo? Aunque sea ese remanente de pocas personas que quedaron y que fueron llevadas allí cautivos. El Señor usó un hombre posteriormente. Dentro de esos 70 años vino otro rey. Se llamó Darío. Y ese rey lo usó Dios. ¿Para qué? Para restablecer o para reconstruir, ¿cierto?, los muros caídos de Jerusalén. Mi pregunta es para ustedes. ¿Quién estaba cautivo de quién? ¿Quién estaba cautivo de quién? ¿Quién era el prisionero en el fondo? Nabucodonosor. Claro,
El imperio estaba en las manos de Dios. Porque si no, nada hubiese ocurrido en favor de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién está cautivo de quién? ¿A quién le va a hacer mal la ley? ¿A nosotros? A ellos. Ellos se van a arrepentir de que las leyes que hicieron las van a pagar con su propia consecuencia. ¿Ya? Y no es que queramos, no es que oremos, sino que quieren cautivarnos a nosotros, prisioneros, ponernos fortalezas, estructuras, pero no van a ocurrir así. ¿Cuántos dicen amén? Por eso crezcamos en Cristo y vas a ver la gloria del Señor sobre tu vida. Ay, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué tal si te pones de pie y le aplaudes al Señor y dices, gracias, Señor? Oh, Dios, porque a veces, uy, ¿y qué hago ahora? Que está todo tan malo. No, Cristo tiene el control de todo. Cristo tiene el control de todo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo maravilloso. Así que créele a tu Dios. Créele a tu Señor. Cantamos al Señor, levanta tus manos al cielo, dale gracias. Tu familia no es cautiva de este mundo. No, tu familia es cautivo de Dios, porque Dios te la dio. Tus hijos no son del mundo, Dios te los dio. ¿Te recuerdas la promesa que Dios te dio a ti? Si tú crees lo de tu casa, que tú tienes una promesa. Aunque veas a tus hijos muy lejos, tú tienes una promesa. Lo importante es que tú, teniendo las armas poderosas que Dios te ha dado, sigas creyendo en esa promesa. Sigas creyendo en esa promesa. Que un día volverán a Dios. Donde estén, un día. Y aunque a lo mejor tú no puedas ver, pero muérete con esa esperanza de que tus hijos un día van a volver. ¿Me entiendes? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, si Dios te los dio, de Él son. De Él son en esta hora. Dale gracias al Señor. Tu trabajo, tu economía, aún tus deudas, dile, Señor, dame el poder para salir de este lío. Dame el poder, del poder. Cambia la estructura, Señor, de mi mente para tomar las decisiones más sabias, Señor. Y si hay un espíritu que quiera ir contra mí, si hay un reino demoníaco maligno que quiera ir contra mí, Señor, en esta hora, dámelo a entender y lucharé con las armas que tú me diste, que son poderosas para destrucción de fortalezas. Todo este tipo de argumento y de pensamiento lo traeré cautivo a ti, Señor, y tú me darás la respuesta. Tú me dirás cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, dale gracias, levanta tus brazos, crece, hermano, crece. No seas simple el niño, la niña. No, crece ahora, crece en el nombre de Jesús, crece. Y que toda autoridad del enemigo no tiene autoridad contra ti, porque hay uno que es más poderoso que es. Hay uno que es mayor que es. Hay uno que pagó el precio allí en la cruz del Calvario. Su sangre garantiza, esa gracia de Él sobre nuestra vida. Cantamos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Jesús. Sí, Dios. Gracias, Jesús. Padre, en tu nombre, Jesús. No, Señor, no temeremos. Haznos crecer en tu gracia y en tu amor a través de tu palabra, Señor. Si hay dones en la vida de mis hermanos, que creo, Dios, hazlos crecer. Hazlos crecer. Hazlos crecer, Dios. Sí, Señor. Padre, gracias. Sí, Jesús. Que hoy fin, Jesús, toda mi fe nunca me dejará. Oh, Padre, así es. Mi refugio, anclas de mi fe. Sí, Señor. Tú estás conmigo. Nada temeré. Poderoso Dios. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Eres tú, Señor. Eres tú, Dios mío. Gracias, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Dios.
Levanta hombres y mujeres, Señor, a luchar, a pelear. Señor, que toda altivez, que todo pensamiento maligno, Dios, que toda estructura demoníaca que se levanta contra nuestras familias, hogares, contra la iglesia de Jesucristo, Señor, se deponga. Despierta a los valientes, despierta a los guerreros, a los valientes, Dios. Despierta a los osados, despierta a tus hijos, despierta a tu iglesia, Dios. A la iglesia sobrenatural, despiértala, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Despierta a la iglesia, Dios. Despierta a la iglesia, Dios. Oh, sí, Dios. Sí, Señor. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios. Eres tú, Jesús. Eres tú. Cristo, Oh, Dios. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Sí, Jesús, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú, sí, Dios. alza tu voz y di siempre te alabaré. Siempre te alabaré. Aleluya. Siempre te alabaré. Cristo mi refugio, Ancla de mi fe. Tú estás conmigo. Nada temeré. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. dile tú estás Tú conmigo. estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Con fuerza, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Última vez, toda su fuerza. Poderoso Dios, poderoso Dios, Eres tú. aleluya, Él es poderoso. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, aleluya. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Solamente algo para que usted lo pueda hacer en su vida personal y particular. Usted sabe que las genealogías son importantes en la vida de un hombre. La Escritura nos habla de las genealogías incluso. Y dice que hay maldiciones hasta la cuarta. Muchas veces nuestros familiares genealógicamente están maldecidos. A veces las estructuras y fortalezas de comportamientos inadecuados, incorrectos hacia Dios, se traspasaron de generación en generación. Y a veces en tu vida y en mi vida pueden quedar destellos de eso. Anúlalo en el nombre de Jesús. Y sé libre de eso. Sé libre de eso. Cosas que nunca tu familia pudo llegar a hacer, tú puedes llegar a romper eso. Porque son estructuras demoníacas que se transforman y que se ponen allí. Por eso se llaman fortalezas. ¿Ya? Y trae todo eso cautivo a Cristo. Cristo, tú pagaste el precio por mí. Y que desde este día, mis hijos, mis hijas, yo, nadie vivirá más lo que mi familia vivió. Hoy, ¿cuántos dicen amén? ¿Cierto? Gente depresiva, gente angustiada, malhumorada, mentirosos, drogadictos, cualquier cosa. Rómpela en el nombre de Jesús. Vas a ser libre. Libres en el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendigo a tu iglesia. Bendigo a esta iglesia sobrenatural. Bendigo a tu pueblo, Dios. Piedras vivas, dice.
que se edifican, que construyen este edificio que tú llamas iglesia. Padre, gracias. Bendigo a cada uno de ellos. La vida de tus hijos, sea bendecido, bendecido. Padre, tú que eres la piedra angular de este edificio llamado iglesia, donde cada uno de nosotros, Señor, edifica su casa sobre la roca, sobre Cristo, esa piedra de fortaleza. Padre, bendigo a tus hijos en el nombre de Jesucristo, nombre poderoso, nombre que es sobre todo nombre, nombre que en esta hora lo uso para romper toda fortaleza, para quitar todo lazo del maligno. Padre, toda mentira y engaño sobre la vida de mis hermanos. Padre, toda mentira sobre los hijos de mis hermanos. Padre, y toda maldición generacional se corta en el nombre de Jesús. Se corta en el nombre de Jesús. Porque desde el día que llegamos a Cristo hay nueva vida. Somos nuevas criaturas y lo viejo es pasado y viene ahora. Cristo a traer vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús te bendigo, hermano y hermana. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es. Despídete de tu hermano, de tu hermana. Despídete ahí, salúdale cariñosamente. La hermana Carmen está acá adelante para las hermanas que van a inscribirse para, ¿cierto?, el día 21, el retiro de las mujeres. Hágalo, será un lindo tiempo también para que pueda usted ser bendecida, ¿no? Grande. Converse, hable ahí, inscríbanse. Cualquier dato se le puede dar más allí. Así que Dios les bendiga. Acá adelante está el pastor David también, para aquellos que traen su